Tras las Sierras, lugar de almas, está celebrando con mucha alegría esta buena noticia, ¿no? De haber restaurado, de haber revalorizado este lugar que conocemos como La Casona, que está en la entrada de Villa Dolores, aquí en el valle de Tras la Sierra, cerquita de la rotonda de ingreso. Vemos que es un lugar maravilloso. No entiendo mucho de arquitectura, sé que los moros estuvieron en España durante 800 años y entre sus cosas nos dejaron estos legados, ¿no? Este tipo de arquitectura que yo no voy a improvisar más en la descripción porque no lo conozco ajustadamente. Ya vamos a charlar con la Ceci Frontera, nuestra querida Cecilia, integrante de la Junta Municipal de Historia, que está, digamos, dentro de todo esto y nos va a decir más precisamente de qué se trata esta buena noticia, ¿no? En un presente en el que nos alimentamos de tanta info que anda suelta y a la hora de generar un pensamiento propio, una opinión, somos hijos de esa maquinaria de repetición que nos va acuñando los pensamientos. Pero de pronto nos encontramos con este tipo de relatos que nos dejan parados en otro lugar. Para eso estamos acá presentes esta tarde, para compartir con ustedes la puesta en valor, la recuperación de este lugar maravilloso, La Casona. Tras la Sierra es un sentimiento que florezca. Estamos frente al cumplimiento del eslogan del programa del Churli, que dice construir sobre lo construido. En este caso, la Junta Municipal de Historia festeja con mucha gratitud la restauración de esta casona. El señalar algunos edificios que son patrimonio arquitectónico fue una tarea que la Junta empezó allá por el año 2007. Finalmente logramos que se hicieran las señalizaciones y bueno, actualmente tenemos en la ciudad 12 edificios que están restaurados maravillosamente. La famosa Casa de los Iglesias y ahora esto que es deslumbrante. Esta casa actualmente es propiedad del señor Jorge Asís y de su esposa Alicia Abramo, que han hecho un esfuerzo enorme para restaurar respetando totalmente el estilo, el sentido, el ambiente de época de esta casona. También es importante destacar que quienes trabajaron en esta restauración y lo hicieron con una idoneidad de destacar fueron el ingeniero Torres y su esposa Marcela Mora, Juan Carlos Torres y Marcela Mora, que han hecho un trabajo de restauración a la altura de esas restauraciones que por ahí vemos en las grandes ciudades cuando tenemos oportunidad de viajar. Así que un logro para la ciudad. Esto no se perdió y no solo que no se perdió, sino que se conserva con la impronta de aquella época. Esta casa, con su forma arquitectónica, nos habla. Y nos habla del pasado y nos habla de los elementos nobles usados en el pasado. Lo primero que uno ve es esos arcos ojivales, esos arcos apuntados que, ponen límite a una galería hermosa de entrada que en esta restauración han tenido quienes han estado a cargo la gran virtud de conservar los mosaicos calcáreos originales. Lo mismo que en este cantero de entrada. Tenemos los mosaicos originales, lo cual es importantísimo cuando uno habla de restaurar, porque se trata de tocar lo menos posible aquello que el pasado nos legó, para poder contactarnos materialmente mejor con ese pasado. La madera
de las aberturas de esa inmensa puerta de entrada, que da un zaguán, como en toda casa de esa época, de sus ventanales, la herrería, todo es original. Nada ha sido cambiado. Ha sido tratado con muchísimo cuidado para mantener esa madera noble, que es el algarrobo negro, y que ha perdurado durante tanto tiempo, porque esta casa tiene casi 120 años. Así que realmente para disfrutar, para mirar cada detalle. Personalmente soy una enamorada de la herrería que tiene y de esa puerta tan inmensa que parece que está abierta por su tamaño para la entrada de mucha gente, Entramos a este milagro que la verdad que cruje la teoría de la relatividad. Es como entrar al pasado. Vemos acá tantas cosas que ahora Cecilia nos va a contar de qué se trata. Vemos un algarrobo centenario. Vemos aquí al fondo también un cedrón, como dice aquel viejo vals, cedrón en donde el tiempo se perfuma y pasa. Aquí vamos a ver el paso del tiempo, que es maravilloso el paso del tiempo, porque mientras pasa el tiempo, pasan las cosas más lindas. Por ahí hay problemas con que el tiempo se acabe, pero que el tiempo pase es algo maravilloso. Y hoy lo vamos a vivir aquí, en Casona, con Tras las Sierras, lugar de alma. Ya ingresamos al interior de la casona. Como vemos acá, las columnas tienen un estilo más clásico y bueno, tenemos esta galería al estilo español que encierra un patio central y los árboles de los que ya les habló Churli. Bueno, les cuento, como este es un programa que se habla de almas, vamos a tratar de rescatar un poquito de las almas de los habitantes de esta casa. Esta casona fue construida dentro del predio de una gran estancia que existía por allá por el mediados del 1800, denominada Estancia del Porvenir, y por esas razones este barrio lleva ese nombre. La Estancia del Porvenir tenía su casco histórico, que también está declarado como de interés patrimonial, a una cuadra de esta casona donde actualmente está Carita. Uno de los descendientes de esa familia, que es don Estanislao Castellano, cuando se casa, empieza a construir esta casona como residencia de su familia, o sea, de esta familia que se había formado. Estanislao Castellano se casa con Tránsito Barbosa. De ahora en más vamos a hablar de Estanislao y Tránsito para que no se nos haga tanto lío con los apellidos. Y se van a radicar aquí en Villa Dolores. Ellos se casan en 1880 y parece que en 1889 aproximadamente empiezan la construcción de esta casona. Don Estanislao había nacido en Yacanto en el año 1848 y antes de su casamiento se había dedicado acá en la zona de Villa Dolores a varias actividades, algunas militares, como capitán de uno de los escuadrones de la Guardia Nacional, y vemos cómo nos relacionamos con la historia grande, porque la nuestra también es bien grande, y también siendo una especie de lo que actualmente es la Junta Electoral, que se llamaban conjuez para las elecciones de gobernador de la provincia de Córdoba. Todo esto él lo hace antes de casarse. En 1880 se casa y empieza su actividad como hacendado.
¿En qué consistía esta actividad? Y esto nos va a conectar con La Rioja, con Cuyo, con Chile y con descendientes de los huarpes. Don Estanislao Castellano, que residía acá, se asocia con su hermano Temístocles, que vivía en Córdoba y era abogado. Esta sociedad se dedicaba a la cría de ganado vacuno que se hacía aquí. Luego el ganado vacuno era trasladado hasta San Juan o La Rioja y luego cruzado por la cordillera hasta la ciudad de Copiapó. ¿Cómo se hacía esto? Los arreos iban en general con 40 arrieros o receros que montaban a caballo. Llevaban de aquí hasta Chile alrededor de 3.000 cabezas de ganado. Finalizaba, digamos, esta especie de contingente, las mulas, que eran las que les llevaban las provisiones para esta travesía. Si la travesía se hacía por La Rioja y se pasaba por el paso de Pircas Negras, ellos detenían el ganado vacuno y lo alimentaban en una especie de estancia o estanzuela que tenían en la zona de Jagüe. Y luego, ya fortificados los animales, hacían el cruce de las sierras. Si lo hacían a veces por San Juan o también por La Rioja, muchas veces hacían escala en lo de doña Martina Chapanay. Y aquí aparecen nuestros pueblos originarios. Doña Martina Chapanay era una cacique huarpe, mestiza, hija de cacique huarpe y española, que había reemplazado a su padre una vez desaparecida en el manejo de ese grupo. Ella les dejaba pastar previo al cruce de la cordillera y luego, cuando Estanislao, porque el que iba era Estanislao, Temístocles, ya les conté que era abogado, por lo tanto residía en Córdoba. Cuando regresaba de Chile, les traía aguardiente chilena y también algunos rifles, ¿tá? O sea que a veces el contacto entre el criollo y el pueblo nativo tenía sus vaivenes. Por ahí era bueno y por ahí, bueno, sabemos que en un momento fue de terror para los grupos nativos, ¿no? Y también le dejaba, en su ida hacia Chile, le dejaba algunas cabezas de ganado a la Chapanay, como la nombraba. El amor me anda rondando y yo te quiero